Durante el día 11 de septiembre del año 1973 se desarrollaron muchos eventos importantes, registrados en muchos libros de historia, pero también eventos menores o una historia secundaria que queda registrada como crónicas de esos días. Crónicas populares que, a modo de relatos, van traspasando el tiempo a través de el relato oral y van quedando en la memoria colectiva de quienes lo escuchan, de quienes lo vivieron también. Hay historias bien interesantes, entretenidas, a pesar de lo doloroso que fue ese día en términos generales. Cierto es que marca un antes y un después respecto a lo que es nuestra historia nacional, la historia de nuestro país. En la historia de Chile hay hitos marcados y es fácil buscarlos y los vas a encontrar. Lo que no vas a encontrar son crónicas o relatos relacionados de esos eventos, pues son muy pocos aquellos que quedaron registrados por escrito y muy pocos también quienes se han dedicado a realizar compendios en torno a estos pequeños relatos trágicos, relatos heroicos, relatos entretenidos, relatos misteriosos, relatos que son dignos de ser considerados poco menos, como siempre les digo, de archivo X, porque no tienen explicación. Y es el caso de un señor, no recuerdo si es el nombre o es el apellido, Tancredo. El señor Tancredo, que vivía en Concepción, y una de sus nietas, creo, o sobrina, relata que ese día, 11 de septiembre, por allá por Concepción, se escuchaban ruidos a distancia, disparos, detonaciones, etc. Y todo el mundo estaba tranquilo en sus casas, y a determinada hora era recomendable apagar la luz. Este fue una recomendación de voz en voz, de boca en boca, para evitar cualquier problema y que se creyera que se estaban realizando reuniones conspirativas en torno al nuevo gobierno que asumía el poder en ese momento. La cosa es que don Tancredo estaba en su casa y el perro que tenían ladraba y ladraba en el patio. Él salió a ver, la casa estaba a oscuras, La casa estaba oscura y de vez en cuando se sentían helicópteros que pasaban volando sobre las techumbres, y como estaba todo a oscuras, se veían los haz de luz que pasaban por sobre el techo de las casas y por los patios. Y en varias oportunidades su patio fue alumbrado con estos haces de luz. Y la pregunta era ¿por qué? Él se respondía y le decía a su señora era porque buscaban tal vez a terroristas o buscaban a alguien. En fin, la cosa es que el perro ladraba y era por razones obvias. El helicóptero daba vueltas hasta que este se alejó y todo volvió a la tranquilidad, al silencio de la noche, ese día 11 de septiembre. Y al otro día todo tranquilo, había que escuchar las noticias, se sabe todo lo que había sucedido ahí, todo lo que había pasado en la capital, y él ese día no había que salir. Como buen taxista no salió a trabajar ese día por razones obvias, y llegó la noche. Y de igual manera que la noche anterior, el perro comenzaba a ladrar, y él no sabía por qué. Y tenía que estar a oscuras, solamente con una linterna y unas velitas puestas por aquí y por allá, para no despertar sospechas, pues se decía de que si ustedes encendían durante el toque de queda las lámparas de la casa, podía ser señal de que se estaban reuniendo, algo político. Bueno, don Tancredo salió al patio a mirar, a observar. Tenía un parrón, era un parrón bastante grande. Tenía a su vez como 2 árboles frutales, muy frondosos, y de pronto siente ruidos entre el follaje de uno de esos árboles. Alumbra pensando que es un gato, y no era un gato, era un tipo que estaba ahí escondido entre las ramas, y solamente le hizo este gesto así, que guardara silencio. Y él, temeroso, bajó la linterna, siguió alumbrando. El perro lo seguía a él, pescó a su mascota y se la llevó para dentro de la casa. Y cerró. No sabe qué expresión tenía él, porque su señora le preguntó qué es lo que pasaba, porque pareciera que él en su rostro estaba indicando algo. No hizo comentarios. Y al otro día volvió él ya de madrugada, sale al patio, alumbra, ya había algo de claridad,
Y aquella persona, aquel hombre no estaba. Miró los demás, otros dos árboles. Nada. Así llegó a la tercera noche. Y la tercera noche volvió a sentir el perro inquieto, ladraba. Ya podían encender la luz, pero tenían cortinas gruesas para que la luz no saliera afuera, no se viera desde afuera. Habían puesto unas frazadas ahí para que, como en las películas de la Segunda Guerra Mundial, para que la luz no saliera afuera, no se viera desde fuera. Y él, a sabiendas esto, salió al patio y nuevamente, sin pensarlo, alumbra en el mismo lugar del árbol que tenía al fondo de su patio. Y nuevamente está el tipo ahí, una persona de mediana edad, joven, que vuelve a hacer la misma señal, silencio. Y él toma a su perro y se lo lleva. No sabe quién es, no le pregunta tampoco si desea algo, tiene miedo. ¿Será un terrorista, piensa, como han dicho tanto por la radio? ¿Será un opositor? ¿Será un inocente individuo que trata de esconderse? No quería tampoco involucrar a su casa, a su familia. Se va y entra. Y ya incómodo, le cuenta a su esposa. Y su esposa, armada de valor, le llama la atención y salen los dos al patio. No está, no hay nadie. Llega la noche, salen al patio a ver nuevamente, ya no está, no hay nadie. Y así fueron transcurriendo los días. Pasaron días, pasó un mes, 2 meses. De aquel extraño no se sabe más, nunca más. Don Tancredo indudablemente ya comienza a llevar su vida laboral normal, comienza a trabajar su taxi en Concepción y decide viajar a Santiago a ver a una hermana que tenía enferma. Aquí en Santiago lo reciben muy bien, muy cariñosamente, y va a ver a su hermana al hospital. Según cuenta, él fue al Hospital San Juan de Dios, que está ubicado ahí en Avenida Matucana, y va entrando y de pronto ve a un hombre de pie, muy bien vestido, y él lo reconoce. Es aquella persona que él vio, y este hombre se le acerca y le pregunta: ¿es usted don Tancredo? Sí, muchas gracias por su apoyo. Y le entrega un sobre y él se va. Y en ese sobre hay una especie de como de crónica o de carta de despedida, algo así. Y ahí relata de que él estaba prácticamente escondido porque él era un ingeniero, era ingeniero en cosas eléctricas y había estado trabajando ahí en Concepción en una empresa. Pero era de origen alemán, él había nacido en Alemania ya hacía muchos años atrás. Pero su afinidad con Chile era que sus papás eran chilenos y él se había venido de Alemania a conocer el país de sus padres y estaba trabajando acá. Era un ingeniero bastante eficiente. Ahí él va relatando toda esa historia y justo cuando él tiene que regresar a su país se presenta esta situación, esta asonada militar, este golpe militar, este pronunciamiento militar, y él no puede salir. Y de acuerdo a lo que le cuentan a él, estaba en las listas de los que tenían que presentarse para investigaciones policiales o políticas. Y como había escuchado ya tanto lo que estaban diciendo por radios y a modo de rumor, decidió esconderse. Y se escondió ahí en el árbol. Él descendía en la madrugada y partía, subiéndose por los techos, prácticamente arrastrándose, y buscaba dónde estar en el día, haciendo cualquier cosa, y después regresaba ahí porque era el lugar más seguro que tenía. Lo único que le incomodaba era el perro, pero increíble historia. El hombre al final se fue, regresó a su país natal y al parecer buscó luego, años después, buscó la dirección, etcétera, de don Tancredo y le mandó bastantes presentes, cosas hermosas de allá de Alemania, ya, de su país natal, agradeciéndole que no lo había delatado. Increíble relato, ¿cierto? Bueno, así como ese, hay muchos relatos que se recogen a través de crónicas. A veces ni siquiera están escritas. Tú te vas enterando a través del dicen que dijeron, dicen que pasó esto, me contaron tal cosa. Para que vean, cosas de interés y que son cosas heroicas. Y uno de repente se ve envuelto en eventos que desconoce la importancia, desconoce las proyecciones que tiene y sin querer uno pasa a ser parte de esa historia, de una historia secundaria, en un segundo plano, pero ya uno ya es parte de la historia. Bonito relato. Y don Tancredo que quedó tranquilo al saberse prácticamente un salvador de alguien, un desconocido, pero fue cauto y eso creo que fue lo positivo en él.
Bueno, hasta pronto y nuevamente otro relato más.